close, 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 we're playing close to you. Close, 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 we're playing close to you. Bueno, pues tenemos un invitadazo que viene de tierras muy, muy lejanas y nos va a hablar de este, bueno, ícono de la música que es John Lennon, con su vida tan especial y bueno, él se la sabe tan bien que nos va a platicar, pues ahora sí que su vida, ¿cómo ven? ¿Y quién nos va a acompañar ahí, Dinos? Mauricio Muñoz. Pues bienvenido, Mauricio Muñoz. Venga, adelante. Esperando tu entrada triunfal a esta sala. Me hubieran avisado para entonces entrar así corriendo y hacer mi entrada triunfal, patinando. Con bombos y platillo. Exacto, con bombos y platillos. Así es. Oye, Mauricio, pues que nos vas a platicar de un súper ícono de la música que es John Lennon, que te sabe su vida y obra. Sí, fíjate que es chistoso porque a través del tiempo tengo poquitas personas que he seguido y que me han llamado tanto la atención como para poder estudiarlos, ¿no? Y uno de ellos es John Lennon, porque fíjate que yo siempre me pregunto con este tipo de personajes que mueren abruptamente y que mueren antes de tiempo, ¿qué tanto perdimos, no? ¿Qué tanto perdimos de su genio musical? ¿Qué tanto más nos iba a dar? Antes entonces, de tiempo y de la manera, ¿no? Y de la manera en cómo murió, aparte, ¿no? Claro, pues es una manera muy trágica que la mayoría de esa gente muere así de formas trágicas, ¿no? Sí. Pero realmente nos perdimos de muchísimo John Lennon y de su genio musical. Así es. Pues platícanos. A ver. ¿Quieren que les empiece a platicar? Claro, ¿cómo empieza todo el asunto? Bueno, pues miren, resulta que John Lennon realmente se llama John Winston Lennon. John, le pone el nombre de John por un abuelo y Winston por Winston Churchill. Ese es el motivo por el que tiene ese nombre. Ahora, él nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool y murió exactamente 40 años y poquitos meses después, el 8 de diciembre de 1980, en Nueva York, en un edificio. Entonces se murió a los 40 años, bien joven. Sí, a los 40. Es lo que te digo, imagínate la cantidad de música que nos pudo haber entregado John Lennon, que a mi parecer era el más talentoso de los 4 Beatles. Yo creo que era el más talentoso, ¿no? Y bueno, él muere en un edificio llamado Dakota y sus padres se llamaban Alfred y Julia. Fíjate que es muy chistoso porque Alfred y Julia tienen a John Lennon y bien chiquito el papá se dedicaba era marinero y salía muchísimo. Y luego esta Julia era una mujer, la verdad, de cascos medio ligerones. ¿Ligeros? Y entonces aprovechaba esas salidas de Alfred y bueno, pues terminaron divorciándose, pero lo chistoso de este asunto es que Alfred, aun cuando supo de los engaños de Julia, aún así le pidió que siguieran juntos por su familia y Julia no quiso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que esta Julia, en uno de los viajes que hace el marido, tiene relaciones con otro hombre y, ¿qué creen? John Lennon tiene una hermana. Tiene una hermana que también se llama Julia, que esa casi nadie sabe que existe, ¿no? No. Y aún así el padre la perdona, ¿eh? Y después el papá, ya al ver que de plano era una cosa que no se iba a solucionar,
él dice, oye, yo me quiero llevar a John, nada más que el papá vivía en Nueva Zelanda. Entonces, Pues por eso le engañamos. Pues él en Nueva Zelanda y la mujer en quién sabe dónde. no, lo que pasa es que él vivía en Nueva Zelanda ya cuando tuvieron problemas. O Sí. sea, él cuando era marinero, él iba y venía. Pues es que también era una vida de marinero y la mujer necesitaba cariñitos. Bueno, yo creo que, bueno, pues a lo mejor, ¿verdad? Pero bueno, lo que Sí. sucede es padre en el sentido de que en este tipo de cosas, en este tipo de relaciones, siempre creo yo que la mujer lleva la ventaja de ser mujer, ¿no? Entonces, cuando el papá le dice a John Lennon, John en esa época tendría a lo mejor 4 o 5 años, le dice a John que si se quiere ir con él le dice que sí, que se quiere ir con él, porque no lo ha visto casi nada, ¿no? Pero entonces llega la mamá, llega Julia, y Julia le dice, oye, no, ¿cómo que te lo vas a llevar? Se queda conmigo. A ver, pregúntale a John, a ver qué piensa. Y John le dice, me quiero quedar con mi papá. Y se lo dice 2 veces. Pero ante esto la mamá se va, hace drama, llora, y entonces a John eso le pega muy fuerte y decide quedarse con la mamá. Pero entonces la mamá, al tener ahí a John, y ella, como les digo, era medio de cascos ligeros, la verdad no sabe ni cómo reaccionar al tenerlo, y entonces lo que decide es dárselo en adopción a su hermana, que estaba casada, su hermana Mimi, que estaba casada con se me fue el nombre del marido, pero bueno, con George. Los dos estaban casados y entonces dice, bueno, ellos los van a cuidar mejor. Pero qué egoísmo de la mamá. Porque Claro. si el papá lo quería, qué mejor que estuviera con el Que papá, con ¿no? su papá. Por Claro. eso les dije que en ciertas ocasiones, en este tipo de cosas, las mujeres a veces llevan la ventaja, ¿no? Sí. Y es que a John, siendo un niño, le impacta demasiado ver a su madre llorando y despedazada, y dice, pues yo no les puedo hacer esto. Ahora, la mamá, la tía de John Lennon, Mimi, y el padre, llamémosle sus padres sustitutos, eran muy diferentes. El padre era muy cariñoso con John, y Mimi, fíjate que era, ¿cómo les diré? Era demasiado estricta, era demasiado seria, no era cariñosa, pero sin embargo lo quería muchísimo. Entonces vive en una situación muy rara, porque aparte el tío platicaba mucho con él, era muy entregado a John Lennon, y Mimi era muy estricta. Ella quería que llevara un rumbo muy claro, ¿no? Acuérdense que John Lennon tenía para mí es una cosa buena, pero también era un defecto. Él era muy inteligente. Y tú me dirás, ¿cuál es el defecto de ser inteligente? Yo creo que cuando te vuelves soberbio con la inteligencia, se vuelve un defecto. Entonces John desde muy chiquito supo que era diferente a los demás niños. Yo no sé si ustedes se sepan la anécdota, que cuando John Lennon tenía 6 años, en la escuela la maestra les deja una tarea y les dice, a ver, quiero que ustedes me digan qué quieren ser cuando sean grandes, y me lo traen mañana de tarea. Y entonces llegan al otro día los niños y bueno, pues ¿tú qué quieres ser? No, yo bombero, otro piloto, presidente, ya saben, lo que todo mundo hacía, ¿no? Y cuando llega John Lennon y le preguntan a él dice, yo quiero ser feliz. Y entonces la niña le dice, no, John, no entendiste la pregunta. Y John le dice, no, Miss, la que no entiende la vida es usted. Wow, es que aparte es como un filósofo, ¿no? Desde Pues sí. chiquito. Por eso escribía esas canciones tan... Claro. padre. Bueno, es que si nos vemos, si les platico lo que era John Lennon era artista, era músico, tocaba muchísimos instrumentos, era cantautor, era compositor, era poeta, dibujante, escritor, pacifista, activista y el fundador de los Beatles. Wow. No, Sí. pues. Pero Impresionante, también ¿no? eso lo llevó- Digo, impresionante. Bueno, Sí. fíjense que una de las cosas que es interesante aquí es, él tuvo 2 esposas.
La primera es una compañera de escuela llamada Cynthia Powell. Y con ella estuvo desde el 1962 hasta el 68. Con ella, siendo él un chavo muy joven, de 22, 23 años, tuvo a Julian. ¿Se acuerdan de Julian Lennon, no? Sí. Él sí medio destacó un poquito en la música y después se va con Yoko Ono a partir del 68, con la que tiene a Sean. Entonces, este John Lennon, les digo que era demasiado vanidoso en el sentido de la inteligencia que él poseía, e incluso él se atrevió a decir en varias ocasiones que él realmente no soportaba a los idiotas. Él era una persona brillante, sin embargo, era muy mal estudiante. Yo creo que él tenía como ese, lo que pasa es que ya ahora las cosas tienen nombre, ¿no? A lo mejor en ese momento él tenía como un síndrome de Asperger, ¿no? Y era... ¿Podría ser? Sí, entonces era sumamente inteligente, pero a lo mejor no se relacionaba muy bien con las personas, ¿no? Bueno, y Le también costaba son mucho inteligentes trabajo. para otras cosas, muchas veces no Sí, es sí, tanto sí, para claro. el estudio, sino para, en este caso, para el arte, ¿no? Pero muchas veces a las personas inteligentes, como entienden todo a la primera, les aburre la escuela. Ah, eso sí, también. Sí. Cierto. Él lo que sí era un líder, ¿eh? Él hacía que la gente hiciera lo que él quería, ¿no? Eso es una realidad. Bueno, él estuvo viviendo durante muchos años y aparte la vida de John Lennon está marcada llena de tragedias. Fíjense que la primera tragedia pues es que tus papás a los 4 años te abandonen, que tu mamá te haga un drama impresionante, te vayas con la mamá, luego la mamá te regale con la tía, ¿no? Claro. Y entonces la tía, aparte vivía una bipolaridad muy fuerte porque la tía era sumamente estricta y la mamá era sumamente open mind, ¿no? Entonces estaba muy, muy complicado. Y cuando él vivía, fíjense nada más, cuando él vivía con George y Mimi, fíjense lo que pasó. George se llevaba muy bien con él, incluso a veces se tomaban ahí sus traguitos de licor. Y un día estaban tomando tantito licor cuando el tío George le regala el primer instrumento musical a John Lennon. Le regala una armónica. Y entonces están ahí ellos platicando y están contentos y están riendo y de repente le dice el tío, ¿saben qué? ¿Sabes qué, George? Ya me voy, ya estoy cansado y no se vaya a enojar tú. Y habían estado tomando. Se para el tío y da 3 pasos y cae. Entonces John Lennon se empieza a atacar de risa porque dice, qué chistoso, pues este cuate ya estaba bien borracho, ¿no? Pero no, de repente se da cuenta que no fue eso, había sido un ataque. Entonces llega la ambulancia, se va Mimi junto con él y dice, no te preocupes, George, en un rato regresamos. Pasan las horas, se queda dormido John y cuando regresan, más bien cuando regresa sola. Y entonces George se queda así como diciendo, pues, y mi tío, y le dice, tu tío murió. Entonces John Lennon le da mucha risa, o sea, se empieza a reír y la mamá o su sustituta tía, se le queda viendo y dice, John, esto no es un chiste, ya solo quedamos tú y yo. Entonces es un golpe durísimo. Luego John quiere llorar, quiere abrazar a la tía y llorar junto con ella y la tía le dice, mira, no seas ridículo, nuevamente te repito, ahora solo somos tú y yo. Entonces hasta eso le quita la posibilidad de desahogarse, ¿no? O de expresión. Entonces, sí, entonces es una vida muy, muy, muy fuerte. Luego John Lennon pues ya empieza a tener esos aspectos rebeldes en la escuela y una pelirroja y le dice a un primo suyo, oye, creo que esa es mi mamá. Y entonces le dice, bueno, ¿por qué no vas a verla? Cuando voltean ya no está. Entonces le vuelve a entrar quiero volver a ver a mi mamá. Y un día el primo lo ayuda y le dice, yo te voy a llevar con tu mamá a escondidas, porque la tía no quería que viera a la mamá. Y entonces se van a escondidas
Y John le dice, bueno, ¿qué camión vamos a tomar? ¿Cómo nos vamos a ir? No, nos vamos a ir caminando. Resulta que la mamá vivía unas cuantas cuadras de donde vivía John Lennon con su tío. Entonces, eso es otra cosa que le pega durísimo a John Lennon. Dice, ¿cómo es posible que viviendo tan cerca nunca hubiera hecho ahí algo más por ir a verme, ¿no? Claro. Qué bárbara. Y No, bueno, qué triste. Sí. finalmente llega a su casa y bueno, la mamá al verlo se desvive. Ella le tiene un amor increíble a John Lennon, pero era un amor raro. Muy raro. No, pero no solo por eso, no solo por el haberlo dejado. Era un amor raro porque a veces parecía como que se lo quisiera conquistar. O sea, a veces pareciera como que quisiera que fueran pareja. O sea, muy raro, como que le coqueteaba, muy extraño, ¿no? Sin embargo, pues John sigue viéndola así a escondidas, hasta que un día John, estando en la escuela, pues está con sus amigos viendo pornografía y los encuentran y bueno, pues lo suspenden de la escuela. Y entonces él, para no decirle, una semana lo suspende. Él, para no decirle a su tía, que era muy estricta, él todos los días se volvía a vestir como normalmente iba a la escuela, con su traje de escuela, sus lentes, y esa era otra cosa. John Lennon, por supuesto, siempre tuvo que usar lentes, pero él no los quería usar. Entonces él siempre salía sin lentes, la tía siempre le decía que usara los lentes, y terminando a 2 cuadras se los quitaba, no soportaba usar los lentes. Y bueno, empieza en esos 7 días que él está sin ir a la escuela, se le ocurre ir con la mamá. Y entonces resulta que la mamá era musical, le gustaba tocar el banjo, el instrumento de 4 cuerdas nada más. Y entonces pues la mamá lo enseña a bailar, lo enseña a tocar el banjo y le muestra por primera vez en un cine a Elvis Presley. Cuando John Lennon ve a Elvis Presley y cuando voltea a ver entre butacas, voltea a ver a las muchachas, el impacto que tenía en ellas, entonces dice, yo quiero ser como Elvis Presley. Y entonces es cuando empieza a tomar en serio las clases de banjo y de guitarra, aprendiendo de una manera muy rápida. Él se la pasaba practicando, al grado que la tía Mimi, al ver el interés, le compra su primer guitarra. O sea que tuvo de todos lados el apoyo para que él, que tenía el interés de aprender un instrumento, porque aparte ya lo tenía ya muy dentro el amor a la música, ¿no? Y el apoyo. Sí. Empezó con el tío, luego la mamá, pero la mamá fue la que más lo impulsó a esto, ¿no? Sí, aquí lo importante de esto es que acuérdense que les dije que tenía una bipolaridad muy fuerte, porque sí, efectivamente, la tía le regaló su guitarra. ¿La tía o el tío? La tía. La tía fue la mamá, que le regaló no, la la guitarra. tía fue Sí, es cierto. El tío le regaló la armónica. la armónica. El tío le regala la armónica, la tía le regala la guitarra, pero cuando la tía se entera, para eso John no podía ir a la escuela, obviamente, ¿no? Pero él, como ya sabía tocar, y dice, voy a poner una banda. Y entonces va con sus amigos, se queda de ver en la escuela de manera a escondidas, y les dice, bueno, vamos a hacer una banda musical, yo soy el jefe, ¿verdad? Yo soy el mero mero, tú ¿qué tienes? Guitarra, sale, tú eres el de la guitarra. ¿Tú qué tienes? No, pues yo no tengo nada. Bueno, pues entonces tú vas a agarrar una tablita y vas a hacerle así, vas a tocar los raspados. Y oye, ¿quién tiene batería? No, pues no sé. Un amigo que vive quién sabe en dónde. Pues tráetelo, ya, bienvenido al grupo. Y así inicia su grupo, John Lennon. Ahora, lo increíble de esto es que cuando él estaba animado por hacer este grupo, la tía se da cuenta de que no está yendo a la escuela porque le llega una notificación y se da cuenta de que está viendo a la mamá. A la mamá.
Entonces la tía agarra la guitarra de John Y la rompe. y la lleva a empeñar. Ah, Entonces John Lennon, cuando ve eso, le da un coraje de tal manera y va a la casa de empeños y ve la guitarra, y necesitaba $5, pero bueno, 5, ¿no? la moneda inglesa, hombre, 5 libras, ¿no? Libras. ¿O qué es? libras. 5 libras. Y no lo tenía, entonces le pide a su mamá que se los dé, y la mamá es la que rescata la guitarra. Por eso él dice que realmente la guitarra se la dio la mamá. Su mamá. Porque la tía se la dio, luego se la quitó y se la regresó. Entonces había una disputa terrible entre la mamá y la tía. Era una disputa como entre un matrimonio que se acaba de separar. Ya ven que a veces ponen a los niños ahí en confrontación. Pues así estaba la cosa. Y bueno, Mimi incluso fue capaz de decirle un día a John Lennon, le dijo, ¿sabes qué, John? Tú con esa guitarra no vas a llegar a ningún lado. Entonces John Lennon le dio mucho coraje y dijo, bueno, pues ya lo veremos, ¿no? Veremos si eso es real. Entonces, el primer grupo que hace John Lennon se llamaba los Quarrymen. Se llama así porque así se llamaba la escuela, Quarry. Y entonces, pues, como les dije, era puro improvisado, ¿no? Claro. Estaba John Lennon, estaba Pete Shotton, estaba Iván Bogan, Miguel de Valle y el baterista, el que tenía la batería por allá, que se llama Stuart Sutcliffe. Este cuate llegó a ser un grandísimo amigo de John Lennon, se hicieron súper amigos. Y la primer tocada que hicieron ellos fue afuera de la iglesia en una de esas como tipo verbenas, y entonces tocaron sus primeras canciones. Y es bien padre porque de repente en ese concierto llega un chavo flaquito, chiquito. Estamos hablando de que John Lennon tenía 17 años, ¿eh? Llega un chavo chiquito, flaquito, menudito, así, y le dice un amigo a John, oye John, es que te quiero presentar a él, creo que podría ser bueno para el grupo. Y John, alzado, presumido, como era él en ese momento, dice, ¿y qué sabes hacer? ¿Sabes hacer hot cakes? Y le dice, no, sé tocar música. Y entonces dice, a ver, enséñame. Y entonces el chavito empieza a tocar la guitarra y a cantar de una forma increíble. Y resulta que era Paul McCartney. Wow. De repente Paul McCartney le dice, oye, ¿me aceptas en el grupo? Dice John, voltea a ver a sus aliados, a sus amigos. Dice, tenemos que pensar. Y cuando se va saliendo del auditorio, como que le cae la chispa a John y dice, no seas tonto, lo tienes que aceptar, y lo acepta. Porque no se llevaban bien al principio, ¿no? Sí, John, no, al principio hubo un gran choque porque, como les dije, John Lennon era el líder de todo. Y cuando llegas con un cuate que tiene la misma capacidad que tú, Y a lo mejor hasta un tipo de celos, ¿no? Sí, correcto, te entran celos, te entra una inquietud, por eso no lo quería aceptar. Y bueno, ya por fin lo acepta, pero eran absolutamente diferentes, ¿eh? Sí. Paul McCartney era como muy decentito, como muy pulcro, y John Lennon se subía a los camiones por ejemplo, cuando iba a la escuela, en vez de subirse adentro del camión como toda la gente normal, les iba de techo. O sea, John Lennon era un desastre. Y bueno, después de haber entrado John, Paul McCartney al grupo, empieza a pasar una cosa que Paul invita a George Harrison. Bueno, y entonces así transcurre, entra, como les comento, George Harrison al grupo y bueno, pues empieza a conformar. El baterista del grupo era el gran amigo de John Lennon, se llama Stuart Sutcliffe, ¿de acuerdo? Así es. Ellos empiezan a tocar primero en un bar que le llaman La Caverna, en Liverpool. Pero ahí, perdón, los conocidos eran John Lennon, Paul McCartney. Ahorita van, del conocidos van 3. George Harrison. Sí, los tres, ¿no? Estaba Pete Shotton.
Eran 5, al principio eran 5. Sí. Y estaba el Sutcliffe, que era el siguiente, era el otro que faltaba, era el baterista. Bueno, cuando están ahí, ellos conocen a su primer representante, que se llama Alan Williams, con el cual dura un poquito tiempo, pero él les logró dar algunas audiciones entre el público ahí en Londres y empezaron a llamar la atención, al grado que un día encontraron a su gran representante, que para eso él nunca había sido representante de música, pero en ese momento se hizo, que se llama Brian Epstein. Él resulta ser una cosa importantísima para este grupo. Este Epstein se da cuenta de que si se quedan en Liverpool, se quedan a muy corta distancia y decide llevárselos a Alemania. Se los lleva a Alemania y en Alemania empiezan a romper y ahora sí a brillar los Beatles. Estando en Alemania, resulta que su gran amigo, ya le habían dicho a John Lennon que había un buen baterista que se llamaba Ringo Starr, pero él decía, no lo necesitamos, yo tengo a mi super amigo, que el super amigo pues hacía lo que podía realmente, ¿no? Entonces, pero él fue muy bien, tocaba bien, pero no era un dichoso. Sin embargo, este cuate, cuando está en Alemania, se enamora de una muchacha y cuando se tienen que regresar de Alemania nuevamente a Londres o a Liverpool o a Inglaterra, les dice Stuart, le dice, ¿sabes qué, John? Yo hasta aquí llegué, yo dejo la banda, me voy a casar con mi novia. Dice, ¿cómo crees? Y apenas esto es... Me vale grillo, ya saben cómo es el amor, ¿no? Así es el amor. Me vale grillo, yo aquí me quedo. Bueno, entonces es cuando le dicen, pues ahora sí necesitas un baterista, y es cuando se une Ringo Starr. Y ahora sí hacen el grupo, pero ahora nada más con 4 integrantes. Siguen mejorando, siguen componiendo, empiezan a hacer una fábrica de componer música. Es increíble la manera en la que componen música. Y la primera composición que hace John Lennon es una que se llama I'm Not That Ashamed, una canción muy interesante que después la graban en un disco posterior, John Lennon, y se empiezan a volver en una fábrica de hacer música, ¿no? Nada más que Brian Epstein dice, oye, pero ya tenemos que cambiar esa imagen, ahora les vamos... ¿Se acuerdan que los Beatles de repente se veían vestidos como muy raros, como... primero eran como rock and rolleros, luego salieron como con un traje muy... como unos trajes muy especiales, ¿no? Colores amarillos, muy raros. Bueno, fue por indicación de este hombre, porque le dijo, no, es que tenemos que cambiar la apariencia. Ellos no querían, ellos querían ser tipo Elvis Presley, en el sentido de rock. Y bueno, finalmente se regresan, vuelven a conseguir una gira en Alemania y están contentísimos, sobre todo John Lennon, porque va a volver a ver a su amigo Stuart. Cuando llegan al aeropuerto, está la novia, en ese momento ya esposa de Stuart, para eso Stuart le dijo a la esposa, oye, es que fíjate, ¿qué crees? ¿Qué noticia? Vienen los Beatles. Y entonces estaban felices todos, ¿no? Llegan al aeropuerto, vean a la muchacha y no está Stuart. Oye, y Stuart se murió anoche. Antes de que llegara. Entonces, eran golpes tras golpes a John Lennon, o sea, era una cosa terrible, ¿no? Fíjense que otra cosa que les tenía que platicar es que John Lennon seguía con muchos problemas entre la mamá ya estaba casada con otro señor que ya tenía 2 hijas. John Lennon ya no sabía si vivir con la mamá o vivir con la tía, lo corrían de un lado, regresaba al otro. Era un despapalle. Y entonces, ¿por qué no se podía quedar con la mamá real? Porque la mamá real tenía un esposo que no quería que se quedara John Lennon. Claro. Y entonces, pero finalmente lograron llevarse bien, después de muchas discusiones y muchos problemas,
logró unir John Lennon a los tres, a John, a Mimi y a Julia. Los tres estaban unidos. Y él estaba feliz. Dijo, por fin vamos a hacer una familia. ¿Y qué creen? Que atropellan a Julia No. y la La matan. mamá. Ay, no. Oh, Entonces, verdaderamente es una vida trágica y es cuando yo me pregunto si la vida de John Lennon no hubiera tenido esa cantidad de tragedia, No hubiera tenido hubiera las sido lo mismo. canciones que tenía. Sí, Ahora, no, una seguro. cosa importante es que John tuvo una novia, como les dije, y tuvo tempranamente a un hijo con Cynthia. Él estaba obsesionado con las rubias y entonces le pidió que se pintara de rubio. Y cuando John Lennon un día llegó a conocer a su hijo, porque no estuvo en el parto, llegó disfrazado para que nadie lo reconociera, pero ya que llegó, de repente abre la ventanita y estaba lleno de gente. Pero se quita el bigote tantito porque había espantado al niño, se quita el bigote y estaba lleno de gente viéndolos. Fíjense que John Lennon se dice que quizás tuvo un amorío porque prefirió y tener unas vacaciones en España con su representante Brian Epstein que estar con su hijo. Entonces se rumora, sin nunca haberlo comprobado, que llegaron a ser pareja. Digo, pareja ocasional, no pareja fija. Y bueno, pues Bueno. mira, bueno, en estos tiempos creo que es lo de menos, ¿no? Bueno, está bien. Ya en estos tiempos es lo de menos. Sí, ahorita está muy in. Sí, está muy, aquí ya no hay ningún problema. Y bueno, empieza el éxito de los Beatles, como ustedes saben, a nivel mundial, se van a Estados Unidos. En Estados Unidos la rompen de una forma increíble. Ahorita voy a platicar algo que a tu mamá le va a dar un calambre en el estómago, pero los Beatles llegan y empiezan a levantar cuando Elvis empieza a bajar. a mí también me va a dar un ataque. ¿Por qué empieza a subir? Bueno, los Beatles empiezan a subir como la espuma. Eran una máquina de hacer música, era impresionante. Y Elvis Presley para mi forma de ver, comete un error. Él tenía un público y quiere abarcar todo el público. Ajá. Entonces quiere hacer todavía más famoso y se enrola en el ejército. En ese tiempo los Beatles suben y él baja. ¿Por qué baja? Porque baja un poco su popularidad, pero aparte su edad ya empezó a tener estragos. Más bien fue eso, que, ya estaba más mayorcito y obviamente los Beatles estaban chavos, ¿no? Yo creo que eso fue No creo que tengan tanta dificultad, ¿eh? No, yo tampoco como... creo que tengan tanta. Yo creo que más bien como era un grupo y eran varios chavos, yo creo que acapararon más la atención. Acuérdense que Elvis era el rey. Sigue siendo. Bueno, ok, ya. Sigue siendo el rey. Pero un rey, cuando ve comprometido su reinado, obviamente sí se ve, y eso pasa Afectado. mucho. En la arquitectura pasa también, en el cine. Por ejemplo, en la En todos lados. arquitectura hubo un arquitecto muy famoso que todo el mundo conocía, que se decía el mejor arquitecto del mundo, que se llamaba Frank Lloyd Wright. Cuando entra una nueva generación de arquitectos, que es Le Corbusier, y todo ese tipo de gente, él le entró igual lo mismo. Yo creo que lo mismo, es natural, yo creo que es natural. Y bueno, cuando ellos se van a salir ya de Estados Unidos, consiguen una reunión con Elvis Presley. Y entonces Elvis Presley de momento, pues no, la verdad no los quería ni ver. Pero bueno, pues los acepta, pero los hace esperar más de media hora a los Beatles. Pero bueno, finalmente logran romper el hielo y bueno, pues ahí Elvis Presley les regala algunos recuerdos, algunas cositas y bye bye, y ahí se acabó esa reunión, ¿no? Pero es interesante porque incluso existe la foto en donde aparecen los 5, ¿no? ¿Qué tú te imaginas para esa gente tan exitosa, tan famosa? Es como una
mujer que sea muy famosa, estrella de las películas, y de repente ya llega una generación más joven y está más guapa que tú o es más No, exitosa. perdóname, más guapa que tú no, que Elvis no. Ahí sí no. Ay, No, sí. pero el éxito o que vendan más El discos en éxito esta- sí puede ser. No Sí sé. debe de ser para un artista de ese nivel muy difícil. De mamá, no de la galana, ¿no? La gran diferencia es que para los Beatles, Elvis Presley fue su inspiración. De hecho, John ok. Lennon, como les dije, por eso quiso ser cantante. Y para Elvis Presley, no. Para Elvis Presley fue su competencia. Claro. Entonces, esa era la gran diferencia. Claro. Y bueno, ya saben todos los éxitos que tuvieron los Beatles. Cualquier disco que sacaban era un éxito. Sí. Los dos grandes compositores de los Beatles, pues obviamente fue John Lennon y Paul McCartney, ¿no? Cada uno con sus discos. También Ringo Starr llegó a sacar algo, y George Harrison, todos llegaron a hacer música, muy buena música. Pero llegó un momento en donde los Beatles eran tan famosos que en sus conciertos tocaban y las mujeres se ponían a cantar y más bien a cantar, ¿no? A llorar. A gritar Y a llorar. de tal forma Sí, que ni siquiera ellos escuchaban. escuchaban lo que estaban tocando. sí, eso es una locura. Entonces, la verdad, se aburrieron, se Claro. cansaron, se hartaron y decidieron ya no volver a dar conciertos. El último concierto que dan los Beatles, si se acuerdan ustedes, es en una azotea. No. Ah, sí, cuando Ah, Ese sí, es el visto. último. Mm. Ese es el último concierto que dan. Y la Sí, realidad es visto. que ya estaban hartos de eso. Ellos ya no querían volver a dar conciertos. Pero aquí pasa un problema. Aquí hay un nombre que es importantísimo, como se los dije, Brian Epstein. Él es el que organizaba el grupo, es el que era la batuta del grupo. Cuando están ellos en Alemania en alguna gira, Brian Epstein se muere de sobredosis. Y ahí es donde empiezan los problemas de los Beatles. Porque ¿quién es el que se va a hacer cargo? Y ahora ¿quién va a ser el que diga cómo y a dónde y por dónde, ¿no? Y entonces ahí empiezan los problemas de John y Paul, Y pues, Ajá. siendo que Paul es el que se queda como el encargado de todo este asunto. Aparte de eso, otra cosa que desata mucho los problemas entre los Beatles, aparte de ese suceso, es que un día John Lennon, estando en Nueva York, se le ocurre entrar a una galería de arte porque había una exposición de una tal Yoko Ono. Y entonces dice, pues me meto. Y apenas lo estaban terminando de montar. Cuando ven que es John... todavía no lo inauguraban, vaya. No lo habían inaugurado. Cuando ven que es John Lennon, le dicen, pase, no hay problema, ¿no? Y entonces pasa, empieza a ver algunas cosas y de repente voltea y ve una escalera y dice, pues me voy a subir. Se sube a esa escalera que llegaba a la nada, llegaba a un techo y en el techo había una lupa. Y entonces él agarra la lupa, ve al techo y en el techo decía, yes. Ese era todo el chiste. Entonces él se baja y dice, y conoce al expositor, a Yoko Ono. Él seguía casado, ¿eh? Él estaba todavía casado con Cynthia. Y ve a Yoko Ono y entonces se encuentra una mujer muy interesante. Incluso él dice que si esa frase hubiera sido cualquier otra que no fuera yes, dice que seguramente no le hubiera hecho caso. Pero entonces John Lennon empieza a entrar en una cosa que él no había vivido en su vida. Acuérdense que les dije que él estaba obsesionado por las rubias. Y de repente cuando ve a Yoko Ono y empieza a salir con ella, porque para eso empiezan a salir a escondidas. Yoko Ono era casada con una hija llamada Yoko también. Él verdaderamente se enamora de ella y le dice, ya lo decidí, tú vas a ser mi pareja. Y entonces ella le dice, oye, pero espérate, ¿cómo? Pues si tenemos que ver
qué pasa con, tenemos otras familias, a mí me vale, tú vas a ser mi pareja. Y ellos deciden los dos dar por terminadas sus relaciones anteriores. Y entonces... Bueno, de... Pues sí, muy, muy, muy interesante su vida, bastante especial. Entonces él se la sabe muy bien y pues nos va a